Bueno, vamos a hablar ahora del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Voy a dividir la exposición en dos grandes apartados. Empezaré analizando, en primer lugar, la primera frase del artículo 18.2 de la Constitución. El domicilio es inviolable, que me va a permitir examinar un poco lo que es la dimensión un poco estática del derecho. Vamos a centrarnos en el examen del bien jurídico protegido, de los titulares y del concepto de domicilio. Dejaré para la segunda parte de esta intervención lo que vamos a llamar, ya os adelanto, la vertiente dinámica del derecho. Bueno, entrando por tanto en la visión estática, ¿qué se protege con la inviolabilidad del domicilio? Bueno, aquí históricamente se han protegido cosas muy distintas. Al principio se protegía la libertad y seguridad personal, pero resulta evidente que actualmente la inviolabilidad del domicilio presta una protección formal de la intimidad. ¿Qué quiere decir una protección formal? Pues que se fundamenta en una presunción juris et iure, una presunción absoluta. Cualquier persona que entre en un domicilio constitucional de forma legítima, ya veremos eso qué significa, vulnera directamente, inevitablemente, la intimidad sin que haya que demostrar si hay una lesión o no material de la misma. Esto plantea dos problemas. El primer problema, si este derecho protege la intimidad personal o familiar, y el alcance, ¿no? Bueno, sobre las personas, la intimidad personal, yo creo que, a mi juicio, aquí no se puede invocar. Vamos a decirlo en términos muy brutales. Son titulares de este derecho, tienen pleno ejercicio de este derecho, aquellas personas que tienen un mismo título sobre un mismo domicilio constitucional. Si en el caso de un matrimonio con niños pequeños, los cónyuges, con independencia de quién pague el alquiler, porque son los titulares de la vivienda, son los titulares que están en igual derecho a la hora de decir quién entra y quién sale, o en el caso de un piso de estudiantes, todos ellos, con independencia de quién sea, al nombre de quién esté el piso. En estos casos, yo me atrevería a someterles unas propuestas muy concretas, ¿no? Solamente estos tienen, digamos, la posibilidad de excluir a que otra persona entre en su casa. En primer lugar, cuando hay división de opiniones, un cónyuge quiere y otro no, un estudiante quiere que alguien entre y otro no quiere que entre, debe de prevalecer la negativa. El que dice que no, su opinión prevalece. Eso sí, si pese a todo la persona entra, un tercero ajeno a esa vivienda entra en la casa, para que esta persona pueda ser acusada lícitamente de allanamiento de morada, deberá de acreditarse que conocía la prohibición. Esa prohibición se tiene que hacer expresa. Bueno, quiero decirles que esta conexión entre inviolabilidad de domicilio e intimidad se ha puesto en tela de juicio, en cierta medida, con aquella jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy confusa y referida al derecho al silencio. Aquellas sentencias en las que una persona se queja de entrada de humos, olores desagradables, ruidos en su casa. El tribunal ha dicho que se vulnera a la vez, lo cual me parece que es imposible, la intimidad personal y la inviolabilidad del domicilio. ¿Quiénes son titulares de este derecho fundamental? En principio, ya están intuyendo que me decanto claramente por las personas físicas. Si protege la intimidad se cuenta con la intimidad de la persona física, evidentemente estas personas físicas tienen que ser titulares. Las personas jurídicas, a mi juicio, no deberían ser consideradas titulares del derecho fundamental, pero el Tribunal Constitucional les ha reconocido este derecho fundamental. Y eso me parece que es un error, por dos motivos. En primer lugar, porque exige reformular el concepto constitucional de domicilio. Hasta esta jurisprudencia del tribunal era muy claro que era la morada penal, pero ahora es evidente que si las personas jurídicas están protegidas, algún espacio de esa persona jurídica, algún local, tiene que ser considerado domicilio constitucional. En segundo lugar, me parece que es un error porque exige crear un régimen diferenciado de la inviolabilidad del domicilio para personas físicas y para personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional quizás se ha dado cuenta de que su jurisprudencia de esta materia era errónea o era discutible y ha señalado en el año 99 que las personas jurídicas gozan de una menor intensidad en la protección de este derecho fundamental. Afirmación que desde luego no encuentra fundamento constitucional y que, como les decía, hace una teoría de doble régimen del derecho fundamental. ¿Qué es el domicilio? Piensen ustedes que en el mundo del derecho hay muchos conceptos jurídicos de domicilio. Está el civil, está el penal,
En penal hay dos, la morada y casa habitada, está el procesal, está el tributario. A mi juicio, el más acertado es el optar por la morada penal. La morada penal, dice el Tribunal Supremo, es el hogar destinado a la habitación de una persona, lugar cerrado donde se reside y satisfacen las condiciones de vida doméstica, protegida porque es el recinto de la vida íntima del hogar familiar. Bien, evidentemente este concepto se extiende a cualquier dependencia que, aunque no se use principalmente para vivir, se encuentra en comunicación directa, este es el dato, con la habitación. No serían domicilio, almacén de mercancías, oficinas de empresas, cocheras destinadas al almacén o locales abiertos al público. Evidentemente es irrelevante que en el momento que se produce la entrada domiciliaria el titular de esa morada esté dentro o fuera. Sí que resulta necesario, obviamente, que el que entra entre en morada ajena. Un estudiante que va a su casa jamás podrá llenar la morada, ni siquiera cuando entra en la habitación de un compañero. Ni siquiera cuando entra en la habitación de un compañero. Bueno, es evidente que no todos los sujetos que viven en la casa tienen el mismo ejercicio del derecho. Los menores, evidentemente, no pueden hacer prevalecer un permiso de entrada frente a la prohibición de sus padres. Los mayores de edad, creo que tampoco, a estos efectos serían precaristas, tampoco aquellas personas que trabajan en la casa, servicio doméstico. Bueno, como saben, ya les he dicho antes, el Tribunal ha extendido este derecho a las personas jurídicas. Esto nos plantea un problema muy serio. El Tribunal ha venido a decir, de forma genérica, que el concepto constitucional de domicilio no es extensible a aquellos lugares cerrados que, por su afectación, tengan un destino o sirvan a contenidos incompatibles con la idea de privacidad. Yo les vuelvo a decir que yo esto no lo comparto mucho. Si las personas jurídicas carecen de intimidad, a mi juicio no tiene mucho sentido reconocerles este derecho fundamental. Bueno, la segunda parte del artículo 18.2 dice, se lo leo ahora: ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Bien, esto es lo que dice la Constitución, y lo que nos pone delante es la matización de que el domicilio sí que es violable en algunas circunstancias. Por eso a esto lo he llamado la dimensión dinámica del derecho fundamental. Habría que sumar, pero solamente les hago esta reflexión, no voy a entrar en ello, que hay que tener también en cuenta el artículo 55.1 y 2, porque ahí se prevé la suspensión general de derechos, y uno de los derechos afectados es precisamente el de la inviolabilidad del domicilio. Les diré dos notas muy breves sobre estas posibles excepciones a la inviolabilidad del domicilio. La primera es, voy a ser breve, es la referida a la resolución judicial. La resolución judicial actúa como el mecanismo limitador, porque permite, digamos, limitar nuestro derecho, pero también como mecanismo garantizador, porque sabemos que esa decisión no la adopta la policía o una autoridad gubernativa, sino un poder independiente del Estado. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia ha sufrido una interesante y acertada evolución. En las primeras sentencias del Tribunal exigía que esta resolución judicial fuera en concreto un auto de mandamiento de entrada de registro, un determinado tipo de resolución judicial. Afortunadamente esta jurisprudencia ha variado y hoy el Tribunal Constitucional acepta que incluso una sentencia cuya ejecución implica una entrada domiciliaria constituye una resolución judicial que limita, es hábil para limitar nuestro derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Evidentemente, la resolución judicial debe de ser motivada, proporcionada. El órgano judicial debe explicar por qué hay que entrar, debe de rodear esa inmisión domiciliaria de cautelas, un plazo, unas horas, para que se realice, digamos, la entrada en el domicilio. Y, por supuesto, y en muchas ocasiones, el órgano judicial también será el garante de los resultados hallados en esa intervención domiciliaria. Aquellas pruebas obtenidas sin contar con una resolución judicial o con una resolución judicial defectuosa se deberán considerar inválidas, la doctrina del árbol envenenado. Es posible entrar en una morada ajena, en un domicilio constitucional, cuando, sin resolución judicial, nuestra Constitución lo prevé solamente en un supuesto, el supuesto de flagrante delito, supuesto que excepciona no tanto el derecho como la resolución judicial, que se configura así como el verdadero contenido delimitador del derecho. El delito flagrante es un supuesto procesal que alude a
a la percepción sensorial de que una persona está cometiendo o acaba de cometer un delito. Se caracteriza por dos notas: inmediatez personal, el delincuente sorprendido, e inmediatez temporal, cometiendo un delito o en un momento inmediatamente posterior. Lo cierto es que a esas dos notas el Tribunal Constitucional ha añadido en lo que se conoce como delito flagrante, el concepto constitucional de delito flagrante, una tercera nota, muy razonablemente, y es que la actuación policial deba de hacerse de forma urgente. ¿Por qué de forma urgente? Porque estamos limitando un derecho fundamental. Si hay un delito, yo percibo que una persona aparca mal el coche, evidentemente eso no me permite ni detenerlo ni entrar en su morada. Bien, una obviedad, una entrada domiciliaria justificada en delito flagrante se puede realizar en cualquier domicilio, ya sea el de la persona que huye, la persona que se ha visto cometiendo un delito, o en domicilios de terceras personas donde, por ejemplo, se quiera refugiar. Solamente decirles que hay que sumar a estos supuestos los derivados del artículo 55, suspensión general e individual de derechos. No voy a entrar en ello, simplemente decirles que en estos casos lo normal es que el control judicial se haga a posteriori y que cabe también la posibilidad de imaginar que puede haber otros supuestos, digamos, excepcionales, no previstos en la Constitución y que provengan de la necesidad de defender el orden público constitucional, cuando nos encontremos ante un conflicto, digamos, directo, ¿no? Piensen ustedes cuando una persona va caminando y de repente tiene que entrar en una morada ajena para salvar la vida de las personas que están dentro o su propia vida. En mi opinión, y aunque no tenga base legal hoy esto, creo que esa restricción del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio sería proporcionada. Gracias.